Bueno, hermanos, seguimos hoy con nuestra serie de lecciones de este tema que levanta ampolla. Donde quiera que se toque genera malestar, inquietud, interrogantes, cuestionamientos. Y nuestro deseo de parte de este servidor de ustedes es poder dejar que la palabra de Dios sea la que hable. En este tema del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias, el enfoque que le he querido dar a estas lecciones es que la enseñanza tanto de Moisés como la del Señor Jesús y la del apóstol Pablo no difieren en nada, es exactamente la misma. Y ustedes lo van a poder ir observando a medida que avancemos con estas lecciones. Habíamos empezado, en la última lección habíamos estado hablando en la primera parte acerca del divorcio bajo Moisés. Y habíamos observado lo que era la instrucción de Dios con respecto a si alguien tenía sospechas de que su cónyuge le había sido infiel. Si era el adulterio no permitía el divorcio porque a la parte culpable se le castigaba con la pena de muerte. Si el cónyuge sospechaba de la infidelidad de su mujer, podía recurrir a la aplicación de la ley de los celos. Y si un marido difamaba a su cónyuge, debía pagar una multa del equivalente en dinero del siglo XXI a $400,000. Quedar endeudado toda la vida. ¿Cuándo podremos ganarnos nosotros $400,000? Bueno, escasamente la lotería, pero los cristianos no le jalamos a la lotería. Hoy vamos a ver la segunda parte de este tema del divorcio bajo Moisés, y vamos a hablar de lo que el Moisés había hablado de que la causa permitida por Dios para el repudio, el divorcio, era si el cónyuge hallaba en su pareja alguna cosa indecente o reprochable. Llegamos ahora al texto principal sobre el divorcio en la enseñanza de Moisés. Ahora, entender la enseñanza de Moisés es decisiva por lo siguiente. Uno, nos ayuda a entender la enseñanza de Jesús. Hoy no vamos a hablar de Mateo 19, porque es la enseñanza del Señor Jesús sobre el divorcio. Pero entender la enseñanza de Moisés nos va a ayudar a entender lo que el Señor le enseñó a los fariseos en Mateo capítulo 19. Porque la discusión del Señor con ellos, con los fariseos en Mateo 19, fue acerca de lo que Moisés había dicho en Deuteronomio capítulo 24. Romanos 7 habla y dice en el versículo 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora, en estos versículos de Romanos 7, versos 2 y 3, el apóstol Pablo dice que él le está hablando es a los que conocen la ley. En el verso 1, ahí del mismo contexto, en Romanos 7, declara: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Ahora, ¿a cuál ley se estaba refiriendo? No a la ley del hombre, no a la ley de cada una de nuestros países,
Estaba hablando de la ley de Moisés. Por eso les dice en el versículo 1, hablo con los que conocen la ley. Ahora, ¿y qué decía la ley de Moisés? Verso 2, que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, conocer la enseñanza de Moisés sobre el divorcio nos va a ayudar a nosotros a entender lo que el Señor discutió con los fariseos en Mateo capítulo 19 y nuevamente, como dice en Romanos 7, lo que el Señor dijo a los que conocen la ley. Moisés, en Deuteronomio 24, y como dije hace un momento, este es el texto principal sobre el divorcio en la enseñanza de Moisés. Empieza diciendo, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Vamos a enfatizar de estos 4 versículos que acabamos de leer. Vamos a enfatizar inicialmente el versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. La pregunta clave de este pasaje, y aparentemente ha sido al menos por 2000 años, es el significado de la palabra indecente. ¿Qué es la cosa indecente en Deuteronomio 24:1? Ahora, esa fue especialmente la controversia de la cual se trató en Mateo capítulo 19, la controversia entre el Señor Jesús y los fariseos. Recordemos Mateo 19, verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito? ¿Es legal? ¿Es acorde a la ley? El verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora, la ley o lo lícito aquí de Mateo 19 es discutiendo lo que había enseñado Moisés. ¿En dónde? Deuteronomio capítulo 24. La única ley que a la que pudieron haberse referido era la ley de Moisés. Porque como acabamos de leer aquí en el verso 7, se refieren al mismo pasaje en Deuteronomio. Cuando preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Dar carta de divorcio y repudiarla. Ahora, a eso era lo que ellos estaban haciendo referencia. Devolviéndonos a Deuteronomio 24:1, nosotros leemos que dice, cuando alguno tomare mujer
y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. El tema de discusión del Señor Jesús con los fariseos en Mateo 19 es lo que Moisés había hablado en Deuteronomio capítulo 24. La historia nos dice que algunos rabinos del tiempo de Jesús dijeron que la cosa indecente se refería a la fornicación. Otros dijeron que la cosa indecente podía referirse a razones intrascendentes. Si un hombre encontraba a una mujer más bonita, podía repudiar a su actual esposa porque era indecente. Si su esposa dejaba quemar el pan o andaba en las calles, eso sería bastante indecente. Ahora, algunos de nuestros días podrían decir que sus esposas son indecentes si duermen pasadas las 5 de la mañana. Y solamente si cocinan una clase de alimento o de caldo para el desayuno. Así lo presentan muchos hoy en día. Ahora, vuelvo y repito, en los tiempos del Señor Jesús, en el primer siglo, estaban algunos rabinos que decían que la cosa indecente era la fornicación y otros decían que eran razones intrascendentes. Si había perdido la figura, si ya no seguía siendo bonita, si roncaba por la noche, si tenía problemas de flatulencias, etcétera. Consideraban eso como la cosa indecente. Ahora, quiero que leamos dos comentarios en particular sobre Deuteronomio 24. El comentario de Keil Delitzsch, comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento, comentan estos escritores. Cosa indecente, desnudez, vergüenza, desgracia. El significado de esta expresión como base para el divorcio fue discutido incluso entre los rabinos. La escuela de Hillel lo interpreta de la manera más laxa posible, de acuerdo con la explicación de los fariseos en Mateo 19:3. Por toda causa. Como decía hace un momento, en los tiempos del Señor, en el primer siglo, habían dos grupos y cada uno daba su interpretación con respecto a la cosa indecente. Un grupo era la escuela de Hillel, un rabino del primer siglo. Y vuelvo y leo. Lo interpreta, la cosa indecente lo interpreta de la manera más amplia y laxa posible, de acuerdo con la explicación de los fariseos en Mateo 19:3, por toda causa. La interpretación dada por Shammai, que era la otra escuela, otro rabino, se adhería más estrictamente. Algo impúdico, libidinoso, lascivo, vergonzoso. Adulterio, a lo que algunos de los rabinos restringirían la expresión. Ciertamente no debe ser considerado porque este sería castigado con la muerte. Entonces, la cosa indecente no es el adulterio, porque recuerden que el adulterio se castigaba con la muerte. Ahora, no era el adulterio porque el verso de Deuteronomio 24:1 dice que el esposo podía darle carta de divorcio, entregársela en la mano y despedirla de su casa, y ella podía ir y casarse con otra persona sin pecar. Entonces, el adulterio no era la cosa indecente, pero la escuela de Shammai decía que era algo impúdico, algo libidinoso, lascivo, vergonzoso. El señor Matthew Henry, en su comentario bíblico de Deuteronomio 24, dice: en la norma presente encontramos, 1,
que para que un hombre pudiese legalmente divorciarse de su mujer, necesitaba haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa. Se necesitaba, pues, alguna causa. No se podía dar carta de repudio simplemente por desagradarle ya la actual esposa o por agradarle más otra mujer. Sin embargo, el sentido de la frase se prestaba a distintas interpretaciones. De ahí que se formasen distintas escuelas rabínicas, como las de Shammai y la de Hillel, al comienzo de nuestra era. O sea, pues al comienzo del primer siglo. Sigue diciendo el señor Matthew Henry. El rabino Shammai, que hoy llamaríamos de manga estrecha, opinaba que la dicha frase debía traducirse por cosa de indecencia, con lo que la única causa legal sería el adulterio de la mujer. En cambio, el rabino Hillel traducía indecencia en alguna cosa, con lo que se daba ocasión de interpretar con manga más o menos ancha cualquier cosa que desagradara al marido, como encontrar mal cocinada la comida del día. Una cosa trágica que ha sucedido como resultado de la controversia rabínica en los tiempos de Jesús, y la controversia era entre estas dos escuelas rabínicas, las de Shammai y las de Hillel, es que muchos levantan la mano y dicen, si ellos no pudieron entender lo que era indecencia en los tiempos de Jesús, ¿cómo podemos nosotros ahora? Bueno, la verdad, hermanos, es que necesitamos tener más confianza en la palabra de Dios. Adicionalmente, no era eso lo que los judíos no podían entender. Lo que ocurría era que algunos no entendían, pero otros sí entendían. Si indecencia, si cosa indecente implicaba fornicación o algo menos que eso, algunos rabinos estaban totalmente en lo correcto. Y lo especial es que Jesús respaldó la enseñanza de esos rabinos que decían que la cosa indecente era fornicación. Voy a presentar evidencia de esto que estoy diciendo, de que la cosa indecente era fornicación, de que la cosa indecente era conductas vergonzosas, lascivas, libidinosas. Pero eso lo vamos a ver en un instante. Antes de empezar el estudio de esta palabra, de lo que significa indecencia, es usual para la mayoría de maestros sobre este tema dar por hecho de que en vista de que los adúlteros eran apedreados hasta morir, que el divorcio no era una opción para ellos. De manera que indecencia debe ser algo más que el adulterio. La gran mayoría de los adúlteros no eran apedreados. ¿Por qué? Porque no encontraban testigos que pudieran dar testimonio de su adulterio. Recuerden que en la lección anterior habíamos visto que Dios había determinado que para que una persona pudiera enfrentar la pena de muerte se necesitaban mínimo 2 testigos. 2 testigos. Es fácil dar por hecho que Dios permitió el divorcio por razones menos que la fornicación en el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús finalmente enderezó el enredo cuando vino al mundo. Ahora, yo quiero que notemos una declaración que es típica hoy en día.
Recuerden, algunos rabinos del tiempo de Jesús decían que la cosa indecente era la fornicación. Otros rabinos, otra escuela rabínica decía que la cosa indecente eran cosas intrascendentes. Leyendo nuevamente en Mateo 17, préstele atención en esta controversia que el Señor tiene con los fariseos, lo que se habla en este capítulo. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Normalmente, cuando se han leído estos versículos de Mateo 19, la declaración típica o la conclusión típica que se da o la explicación común y típica que se da a estos versos es la siguiente. Jesús se refirió aquí a la ley del Antiguo Testamento de Deuteronomio 24, que permitía a un hombre repudiar a su esposa por conducta indecente fuera del adulterio. Pero Jesús dijo que tal práctica no continuaría siendo tolerada. Y que él vino entonces a arreglar lo que había dicho Moisés, a cambiar lo que Moisés había instruido en Deuteronomio capítulo 24. Quiero que le presten atención, hermanos y hermanas, a lo que vamos a desarrollar a continuación. Ahora, uno puede ser extremadamente caballeroso y tomar esta posición. Uno puede hacer rápidamente esta declaración sin definir la palabra traducida indecencia en Deuteronomio capítulo 24. Básicamente, hay algo errado con tomar la posición de que Dios permitía a los varones judíos repudiar a sus esposas por algo menos que la fornicación. Eso no es cierto. Dios no permitió en el Antiguo Testamento repudiar a las esposas por algo diferente a la fornicación. Recordemos lo que estamos estudiando en Deuteronomio capítulo 24. Recordemos lo que estudiamos en Deuteronomio capítulo 22, de cómo Dios previno a los hombres de difamar a sus esposas por medio de ordenar una multa enorme, cerca de 6 años de salario, por difamar a sus esposas. ¿Por qué Dios permitiría que esos mismos hombres difamaran y estigmatizaran a sus esposas por medio de divorciarse de ellas aquí, cuando no permitiría que las difamaran y estigmatizaran solamente 2 capítulos antes de Deuteronomio 24? En Jeremías, capítulo 3, Dios habla de su divorcio con Israel. Vuelvo y leo Deuteronomio 24, verso 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Cuando Dios se divorció de Israel, lo hizo por la razón que Moisés había dicho en Deuteronomio 24. Leamos lo que dice Jeremías 3. Me dijo Jehová en los días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel?
ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Préstele atención. La esposa de Dios, Israel, su pecado era de fornicación. Ella va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. ¿Qué había dicho Moisés en Deuteronomio 24? Que si el esposo hallaba en su mujer alguna cosa indecente, le escribiría carta de divorcio y se la entregaría en su mano y la despediría de su casa. Aquí tenemos el caso de Dios con Israel. Su esposa, la mujer de Dios en Jeremías 3, es Israel. ¿Y qué cometió ella? Cometió algo indecente. ¿En qué consistió su indecencia? En que fornicó. Y entonces, por haber fornicado, dice en el verso 8, por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, que es lo que Moisés había dicho en Deuteronomio 24. Entonces, acorde a Jeremías 3, ¿qué es la cosa indecente de la cual habló Moisés en Deuteronomio 24? Fornicación. No que su esposa dejara quemar los alimentos, no que su esposa había perdido ya su encanto femenino, no que su esposa roncara, cualquier cosa trivial que ellos habían inventado. No, Moisés había dicho que la cosa indecente, o el Espíritu Santo nos muestra que la cosa indecente de la cual habló Moisés en Deuteronomio 24 era la fornicación. Y cuando ella fornicó, ¿qué hizo Dios con Israel? La despidió y le dio carta de divorcio. Exactamente lo que Moisés dijo en Deuteronomio 24. Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Si le prestamos atención, hermanos, eso era lo que José iba a hacer con María. Cuando José se dio cuenta de que María estaba embarazada, él quiso hacer lo que Moisés mandó en Deuteronomio 24:1. Le iba a dar carta de divorcio, se la entregaría en su mano a María y la despediría de su casa. E ida de su casa, ya con la carta de divorcio, María podía volverse a casar sin pecar. Puede que suene extraño a los oídos de algunos de ustedes, pero como les dije, vamos avanzando y vamos recopilando toda esta información que nos ayuda a nosotros a ir aclarando esta situación del divorcio bajo Moisés. Palabra indecente o cosa indecente viene de este término hebreo. Según el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento del señor Vine, significa desnudez, indecencia. Este término se usa para los órganos sexuales masculinos y femeninos. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona exponía públicamente sus órganos sexuales, fueran masculinos o femeninos, ¿qué estaba cometiendo? Cosa indecente.
No está hablando aquí del acto físico, de tener una relación sexual con su contraparte. No, está hablando de la exhibición de sus partes sexuales, masculinas o femeninas. Si una mujer expone sus senos, sus pechos, con escotes o con ropa traslúcida, es culpable de cosa indecente. Porque como dice ahí el diccionario, cosa indecente, que viene del hebreo, significa desnudez, indecencia, y se usa para los órganos sexuales masculinos y femeninos. La palabra, bueno, no sé cómo se pronunciará exactamente en hebreo. La palabra herba o erwa, no sé cómo se pronuncia, básicamente significa desnudez. Y usualmente es usada con una mala connotación sexual. Pero recordemos, los adúlteros eran apedreados hasta morir. Entonces, cosa indecente no es adulterio. Por tanto, la mejor suposición es que la palabra se refiere a algún pecado sexual carente de adulterio. Bueno, vamos a mirar otros pasajes del Antiguo Testamento en donde se usa el mismo término hebreo. Señor Strong, en su diccionario de palabras hebreas y arameas, nos dice que cosa indecente del hebreo herba o erwa significa desnudez. Literalmente, específicamente partes pudendas, confusión, desnudez, indecencia, inmundicia o vergüenza. Si alguien permitía que se le viese desnudo, eso era cosa indecente. Pero recuerden que desnudez en la Biblia no se refiere mostrar el cuerpo totalmente desprovisto de su cubierta. Si el hombre o la mujer descubría alguna de sus partes sexuales, no todo su cuerpo, estaba desnudo. Eso era cosa indecente. Una vez más, volviendo al diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, que nos dice que tiene que ver con las partes, la palabra herba, o, bueno, me disculparán, no sé la pronunciación exacta en hebreo, que tiene que ver, este término hebreo tiene que ver con las partes indefensas o desnudas de una ciudad. En Génesis 42:9 dice, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, está haciendo referencia a cuando sus hermanos vinieron a comprar alimento en Egipto, porque donde vivían ellos en Palestina con su padre, el alimento se había acabado y el único lugar para comprar alimentos era en Egipto, donde José era el segundo después de Faraón. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, de sus hermanos, y les dijo, espías sois por ver, mire lo que dice, lo descubierto del país habéis venido. Y descubierto viene de ese término hebreo. En Génesis 42:9, el mismo pasaje que lo estamos leyendo nosotros en la Reina Valera, si lo leemos en la Biblia de las Américas, dice, José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, sois espías, habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra, las partes que no tenían protección. Entonces, cuando un hombre o una mujer sus partes privadas quedan al descubierto o desnudas, eso es cosa indecente. Como estamos viendo aquí,
el mismo texto que vimos, pero nuevamente en la Reina Valera, aquí no se habla de ninguna desnudez personal o actividad sexual. En el texto de Génesis 42:9. Pero se usa la palabra para referirse a aquello que se deja al descubierto. Volviendo a Deuteronomio 24, ustedes pueden ver aquí el Antiguo Testamento transliteral, hebreo y español. Y voy a resaltar la parte donde aparece el término hebreo con su traducción. Inmundicia, herba. Ahí pueden ver ustedes el original hebreo con su traducción al español. En Deuteronomio 24:1, la traducción como la tenemos nosotros es cosa indecente. Génesis 42:9. El caso de los hermanos de José yendo a Egipto, y cuando José los acusa de espías, les dice a ellos que han venido a Egipto con un propósito. ¿Cuál? El de ver las partes indefensas de la ciudad. El mismo término, herba, que se traduce como desnudez. También, el otro uso de la palabra herba, que es traducida desnudez, implica exhibición vergonzosa, sin ninguna actividad sexual. Génesis 9 nos habla de ese caso. Cuando Noé se emborrachó y uno de sus hijos, bueno, leamos lo que nos dice el texto. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y la palabra hebrea es herba. Ahora, este vocablo se usa a menudo para significar la desnudez femenina, los órganos sexuales descubiertos, y simboliza vergüenza. Lamentaciones 1:8 dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza o su desnudez. La frase cosa indecente, nos dice el diccionario del señor Bay, se refiere a cualquier inmundicia en un campamento militar o a la violación de las leyes de abstinencia sexual, emisiones nocturnas sin purificar, cohabitación sexual y otras leyes de pureza. Por ejemplo, excremento enterrado dentro del campamento. Es más, leamos el texto que lo dice, Deuteronomio 23. Tendrás también lugar fuera del campamento y saldrás allí. Y tendrás entre tus herramientas una pala. Y cuando te sientes allá afuera, cavarás en ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo y él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. Vemos entonces que la primera cosa descubierta que necesitaba ser cubierta era la desnudez personal del individuo, mientras se ocupaba de sus necesidades físicas. Miren lo que dice. El Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo y él no debe ver nada indecente en medio de ti. Debía ser cubierta su parte indecente. Su excremento también necesitaba ser cubierto y eso era llevado a cabo con la pala.
Ahora, esto pudo haber sido realizado dentro del campamento, pero por supuesto la desnudez individual de la persona no habría sido cubierta allí. Descubrir la desnudez es un eufemismo frecuente para la cohabitación. Viendo la desnudez sexual de alguien deshonradamente, ya sea actividad sexual ilícita o legítima. Dice en Levítico 18:6, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Ahora, esto no está hablando del cambio de pañales del bebé o de adultos. Descubrir la desnudez es un eufemismo frecuente para la cohabitación. Viendo la desnudez sexual de alguien deshonradamente, ya sea actividad sexual ilícita o legítima. Levítico 18:7, volvemos y leemos donde dice, no descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, es tu madre, no descubrirás su desnudez. Descubrir la desnudez de la mujer era honorable en cuanto al derecho del matrimonio, pero deshonroso para un hijo hacerlo de esa manera, con su padre o con la madre. Hay un número de casos donde la palabra hebrea, erba, desnudez, es usada de esta forma. Leamos también en Levítico 20, verso 21, dice, si alguno toma a la mujer de su hermano, es cosa aborrecible. Ha descubierto la desnudez de su hermano. Serán sin hijos. Esta es la situación descrita en el Nuevo Testamento cuando Juan el Bautista reprendió a Herodes. Él había visto la desnudez de su hermano. ¿Cómo? Recuerden, si alguno toma la mujer de su hermano, es cosa aborrecible, ha descubierto la desnudez de su hermano. Vamos a leer en Marcos, capítulo 6, donde encontramos nosotros ese evento donde Juan el Bautista reprendió a Herodes. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Por lo cual Juan decía a Herodes, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿En qué consistía su ilegalidad? En que Felipe, su hermano, estaba vivo aún. Y Herodes se había casado con la mujer de su hermano. Estaba viendo la desnudez de su hermano. Por eso le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Esa es la única razón. No es que Herodes no se hubiese podido casar con ella. La falta consistía en que Felipe aún estaba vivo. Ella se había divorciado de él por una causa no autorizada por Dios. Y al Herodes tener relaciones sexuales con ella, estaba viendo la desnudez de su hermano. Ezequiel 16. Tenemos un pasaje extremadamente importante donde Dios describe la infidelidad de Jerusalén.
hacia él. Leamos el pasaje. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Este pasaje es importante, Ezequiel 16:36, porque aquí es usada sinónimamente desnudez con fornicación. En Ezequiel 23, y obviamente aquí desnudeces es del mismo término que utilizó Moisés en Deuteronomio 24 para referirse a alguna cosa indecente. Han sido descubiertas tus desnudeces. En el capítulo 23 del mismo Ezequiel, dice en el versículo 29, Dios habló de nuevo de la infidelidad de Jerusalén siendo castigada por los babilonios. Ellos te tratarán con odio, te quitarán todas tus posesiones y te dejarán desnuda y descubierta, y será descubierta la vergüenza de tus prostituciones, tanto tu lujuria como tus prostituciones. La palabra traducida vergüenza en este versículo es de la misma palabra utilizada en Deuteronomio 24 para traducir cosa indecente. Volviendo a lo que hemos hablado, tomando en cuenta lo que el señor Vine nos dice en su diccionario, el término hebreo, erba, tiene que ver con las partes indefensas o desnudas de una ciudad. Implica exhibición vergonzosa sin ninguna actividad sexual. La frase cosa indecente se refiere a cualquier inmundicia en un campamento militar o a la violación de las leyes de abstinencia sexual, emisiones nocturnas sin purificar, cohabitación sexual y otras leyes de pureza, por ejemplo, excremento enterrado dentro del campamento. Viendo la desnudez sexual de alguien deshonradamente, ya sea actividad sexual ilícita o legítima. Desnudez, erba, cosa indecente, es desnudez, indecencia. Este término se usa para los órganos sexuales masculinos y femeninos. Cosa indecente, desnudez. Específicamente partes pudendas, confusión, desnudez, indecencia, inmundicia o vergüenza. Cosa indecente no es adulterio, porque el adulterio se castigaba con la muerte. Ahora, el equivalente en griego de la palabra hebrea, ustedes la están observando ahí en pantalla, asgemon, propiamente sin forma, eso es inelegante, menos decoroso. Ya llegamos entonces al Nuevo Testamento. Cosa indecente de Deuteronomio 24, que es traducido de este término hebreo, en griego este es su equivalente, asgemon, y lo encontramos 5 veces en el Nuevo Testamento. Estas son las distintas conjugaciones del griego. Asgemon, asgemoneo, ser o actuar indebidamente, impropio, indebido. Asgemosune, indecencia, por implicación las partes pudendas, vergonzoso, vergüenza. Sus 3 conjugaciones. Y como dije hace un momento, asgemon en sus conjugaciones aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 7
En el verso 36, Pablo dice, pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera. No peca, que se case. Ahora, ¿de qué manera es traducida cosa indecente aquí? Noten la sección que va a resaltar en el verso. No está obrando correctamente. Si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen. Para que la observemos en el texto griego, en el interlineal, ahí pueden observar ustedes cómo en el interlineal es traducida estar comportando impropiamente. O como lo dice el diccionario, ser o actuar indebidamente. Primera de Corintios 13. Recuerden que Primera de Corintios 13 habla de lo que es el amor. El amor es sufrido, etcétera, pero en particularmente en el verso 5 dice, el amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Y para que nos demos cuenta que la raíz que lo traduce es el equivalente griego de la palabra hebrea, observemos que en la traducción del Nuevo Mundo dice no se porta indecentemente. Lo acabamos de leer en la Biblia de las Américas y dice no se porta indecorosamente. En la traducción del Nuevo Mundo dice no se porta indecentemente. Y la raíz es la misma que es el equivalente griego de la palabra en hebreo. Ser o actuar indebidamente. Lo pueden observar ustedes ahí en el interlineal resaltado que está apareciendo en pantalla. Está comportando indecentemente. El otro texto donde aparece el equivalente griego del término hebreo cosa indecente es en Romanos 1:27, donde Pablo describe el pecado del mundo. Y habla de los hombres que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible. Pero sobre todo en el verso 27 dice, y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hechos vergonzosos. En la Nueva Versión Internacional lo vierte de esta forma. Actos indecentes. Hombres con hombres cometieron actos indecentes. O como lo leíamos en la Biblia de las Américas, cometiendo hechos vergonzosos. Y la raíz es la misma del equivalente en griego de la palabra hebrea que es traducida en Deuteronomio 24 como cosa indecente. Y el quinto pasaje en el Nuevo Testamento donde aparece es en Apocalipsis 16:15, donde leemos, he aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Vean su vergüenza. Como observan ustedes en el interlineal del Apocalipsis, el equivalente en griego de la palabra hebrea para cosa indecente. Y que como lo dice el diccionario, asgemosune quiere decir indecencia, por implicación las partes pudendas, vergonzoso, vergüenza. Entonces, vemos en cada uno de estos pasajes donde aparece el equivalente en griego con su traducción al español de la palabra hebrea que traduce cosa indecente en Deuteronomio 24,
que tiene que ver con comportamientos vergonzosos, indecentes, en donde tiene que haber alguna implicación o connotación sexual, pero bajo ninguna circunstancia adulterio, porque el adulterio se castigaba con la pena de muerte. Y 1 Corintios 12, versos 23 y 24. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas estimamos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Observen que acabo de resaltar la palabra íntimas, donde aquí el apóstol Pablo dice que a las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Se cubren, se tapan, no se dejan a la observación pública. Obviamente hoy en día ya no importa, porque tanto hombres como mujeres sus partes íntimas las exhiben. Pero hablando aquí de las más íntimas, observemos que el equivalente griego es el mismo de la palabra hebrea que es traducida cosa indecente en Deuteronomio 24. Asgemón, asgemoneo, asgemosune. Impropio, actuar de una manera impropia, actuar de una manera indebida, dejar ver las partes pudendas, las partes que deben cubrirse, esas partes que son vergonzosas. Entonces, hermanos, lo que nosotros estamos viendo hasta aquí es que Moisés, cuando en Deuteronomio 24 dice que si el marido hallaba alguna cosa indecente o reprochable en su cónyuge, podía repudiarla, darle carta de divorcio y despedirla de su casa. ¿Qué quiere decir entonces cosa indecente? Que su mujer se hubiera besado con otro hombre que no fuera su esposo, que su mujer se hubiera dejado acariciar por otro hombre que no fuera su esposo, que su mujer se hubiera exhibido o hubiera permitido presentarse desnuda o parcialmente desnuda ante alguien, dejar ver sus partes íntimas. Esos aspectos formaban parte de lo que era cosa indecente. O la fornicación. Recuerden que la fornicación no se castigaba con la pena de muerte. Lo que se castigaba con la pena de muerte era el adulterio. Entonces, cuando el hombre ve en su esposa algo indecente, podía repudiarla. La indecencia, vuelvo y repito, no era el adulterio, porque el adulterio se castigaba con la pena de muerte. Lo interesante es que en la lectura, y que es lo que vamos a ver en nuestra próxima lección, es que la mujer que era repudiada por cosa indecente, una vez despedida de su casa, podía ir y casarse, podía volverse a casar sin pecar. Es importantísimo que tengamos bien presente qué es la cosa indecente. Y vimos el caso en Jeremías, donde Dios repudió a su esposa, a Israel, porque había fornicado, y entonces le dio carta de divorcio y la despidió de su casa. Hasta aquí la segunda parte de Deuteronomio, capítulo 24. En nuestra próxima lección vamos a mirar mucho más en detalle la parte donde dice en el verso 2
que salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero eso lo veremos en nuestra próxima lección.